Muy buenas a todos, comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal. Y por fin estamos con el tema de Yasuke. Por fin os he traído este vídeo hablando de Yasuke, que ya sabéis que lo he ido atrasando entre muchas razones, porque tenía que esperar a que me mandasen la información bien, tenía que esperar a que los historiadores que han trabajado en el guión de este vídeo, o al menos en parte del guión de este vídeo, fuese con contenido real, verídico y sobre todo, y muy importante, que todo fuese lo más fehaciente a la historia posible. Lógicamente, este vídeo lo he estado trabajando con bastantes personas, con tres, realmente hablé con 5 historiadores, pero al final se han quedado en tres historiadoras japonesas que ya conocía de antes, a dos de ellas, una no, una me la presentó, era una amiga de una amiga, pero bueno. Evidentemente, toda la información que hay en este vídeo es sobre el personaje histórico de Yasuke. No es la interpretación de Ubisoft, no es el personaje que vamos a jugar en Assassin's Creed Shadows, sino hablamos del personaje histórico real. Por lo tanto, este vídeo, pues eso, este vídeo no intenta convencer a nadie, no intenta hacerte convencer a ti que te guste Yasuke en el Japón feudal. No, este vídeo es para contarte la historia de Yasuke, nada más. No tiene otro propósito más que ese. Hacer una infografía basada en la información de los manuales de historia y ahora diré las fuentes de las que se ha basado este vídeo. La primera de las fuentes es en el manual de historia general de la biblioteca de Tokio. Bueno, no, de la biblioteca de Osaka en realidad, porque hay varias versiones, pero esta en cuestión es de Osaka. Y es el manual del Kikyun, que es un manual donde pues parece ser que, bueno, parece ser no, es un manual donde incluyen toda la historia fehaciente de diferentes épocas de Japón. Y hay muchas versiones, y en cada versiones no siempre tratan los mismos temas y van cambiando. También del manual de la propia infografía de Oda Nobunaga, donde también hemos sacado bastante información. También hemos sacado bastante información del manual del, por decirlo así, el sirviente o el feudo más cercano a Oda Nobunaga, el samurái más cercano a Oda Nobunaga, el Akechi Mitsuhire, que es un poco el, pues, por decirlo así, la persona más cercana a él y que también, pues, habló de Yasuke, pues de ahí también hemos cogido y hemos sacado cierta información. Aclarado las fuentes, vamos a coger y vamos a empezar con el vídeo. Yasuke llega a Japón en el 1579. Llega a Japón acompañando a uno de los misioneros jesuitas llamado Alessandro. Alessandro era, por decirlo así, el líder, vamos a llamarlo, de los misioneros jesuitas que había llegado a Japón. Pues bueno, los jesuitas realmente habían llegado a Japón muchísimos años antes, como unos 5 o 6 años antes, pero en cuestión en este viaje, pues Alessandro estaba sobre todo intentando buscar fuentes económicas y formas de crear ramificaciones para su nueva orden. Los jesuitas en este momento era una orden que estaba recién fundada, es una orden que si acaso había hecho 7 años antes o 6 años antes que el Papa de Roma le había dado el veredicto. Por lo tanto, hacer una rama en ciernes de una creencia religiosa en ciernes, sobre todo lo que buscaban eran nuevos territorios para poder coger y para poder expandir tanto sus propias creencias, como casi todos los que son creyentes religiosos de la religión que sea, como también crear nuevas fuentes de comercio. Los jesuitas normalmente siempre nos lo venden, sobre todo en Hollywood y en películas, como que son vendedores de hierbas y son exportadores e importadores pues eso, de hierbas medicinales y de diferentes cuestiones. Lo que nadie te suele contar de esta gente es que también eran exportadores e importadores de personas, eran esclavistas. Lo que pasa que esto pues no te lo dicen en ningún lado porque no queda bonito. Porque están al servicio de Jesús, de ahí la palabra, de ahí el nombre jesuita, XD, ¿no? Y estas personas pues se encargaban de transporte, básicamente pues eso, de traficar, vamos a llamarlo, aunque realmente no se debe de juzgar así la historia, pero vamos a decir que estas personas se encargaban de traficar con personas. Y en cuestión, este Alessandro, por ejemplo, tenía una opinión de las personas indias y de las personas
en este caso como Yasuke, de las personas africanas, muy centralizada. De hecho, se puede saber que en una de las cartas, Alessandro, a otro jesuita, pues le dijo lo siguiente. Alessandro le dijo a otro jesuita, que lo tengo aquí apuntado, en este caso refiriéndose a las personas africanas y en general a las personas negras. Dijo textualmente: son una raza nacida para servir y sin actitudes para gobernar ni para tener básicamente pues nada. O sea, literalmente esta persona pues se puede ver con estas frases que esto es historia real, que de nuevo esto no es una invención de un cuñado de Twitter, pues que este hombre, pues los jesuitas pues ya tenían una mentalidad bastante reflejada de lo que pensaban de las personas, en este caso africanas, indias y en general pues de que son negras, ¿no? Y es como, vale. Pero bueno, continuamos nuestra historia. A los 2 años de llegar Alessandro a Japón, Alessandro llega a Japón en el 1579 y a los 2 años, en el 81, para seguir expandiendo las raíces, las influencias de los jesuitas, tanto políticas como comerciales como económicas, decide viajar a Kioto. En este viaje tendríamos a Yasuke. Y aquí me voy a detener porque tenemos que explicar varias cosas de Yasuke para entender un poco la importancia de este viaje y de que él vaya. Antes que esto, Yasuke era sobre todo era un esclavo. Los jesuitas lo denominaban sirviente, pero esto es falso. Yasuke era un esclavo. Y lo que Yasuke se encargaba de hacer como esclavo era sobre todo proteger a los jesuitas, debido a que era muy grande, pero también se encargaba de llevar una alfombra una especie de paraguas de esto un parasol para que no les dé el sol. Se encargaba de bajar y cargar las cajas, era un poco como una mula de carga, un esclavo, lo que es un esclavo en el 1500 desde siempre. La cuestión es que cuando Yasuke llega a Japón, llega en el 1579, una de las cosas que lo diferencian, a diferencia de otros esclavos, Yasuke en este tiempo que estuvo en Japón, en estos 2 años antes del viaje a Kioto, y pues además de ser una persona que era bastante grande, a diferencia del resto de Japón, y negra, que llamaba bastante la atención, creo que no es novedad para nadie saber que los japoneses eran y posiblemente sean muy racistas y eran muy creyentes de su racial, de su mentalidad racial, pues evidentemente Yasuke llamaba la atención. Si encima de todo esto le sumamos que Yasuke en este tiempo hizo cosas como, por ejemplo, aprender distintas artes tradicionales japonesas, como por ejemplo el judo, aprendió a hablar de forma fluida, que esto sería muy importante para su viaje a Tokio. Aprendió a hablar de forma fluida el japonés en una época en la que era pues bastante importante, y más aún viviendo en Japón. Tuvo muchos respetos por las tradiciones japonesas, entonces pues todo esto le hacían tener todavía más llamamiento, porque eran cosas que no eran muy comunes de ver en una persona que era esclava. Y quiero hacer aquí la especificación. No eran comunes de ver que una persona se entregase tanto a la región en la que se estaba viviendo. Evidentemente todas las personas que iban allí, sobre todo todas las personas que eran esclavas, que iban allí, se acababan acostumbrando al lenguaje y se acababan acostumbrando, pero no con la misma facilidad con la que lo hacía Yasuke. Básicamente porque él estuvo aprendiendo 2 años. Cuando ocurre el viaje a Kioto, daos cuenta, en el 1581, daos cuenta de que Jai Yasuke pues era como una persona, era como una atracción de feria para los japoneses. Era como, mira a este hombre que es negro y grande, considerando que él medía, creo que era 1,60 y el resto de japoneses, si llegaban al 1,40 era un milagro. Entonces, claro, eso quiero sobre todo que nos pongamos con la mentalidad de un Japón de 1581, que es cuando ocurre este viaje a Kioto, ver literalmente a un negro que mide 1,60 acompañar a un blanco de 1,40. Es como, ¿entendéis el punto que os quiero decir? Es muy común y muy normal que llamase la atención. Y una de las personas a la que llamó la atención fue Oda Nobunaga, uno de los emperadores más importantes de Japón y uno de los unificadores más importantes de Japón. Oda Nobunaga cogió y escribió
a Alexandro diciéndole que fuesen a verlo, porque quería conocer a la persona que tanto estaba hablando. Yo aquí quiero volver a parar para hacer otra puntualización. Consideren que cuando Oda Nobunaga manda a llamar a los jesuitas, o en este caso a los jesuitas, a Alexandro, por una parte, Oda Nobunaga ya había escuchado de 2 años antes de hablar de esta persona. Consideren que al final del día Yasuke, o como se llamaba en ese entonces, Yasure, que es su nombre original en Mozambique, lo que sería Portugal a día de hoy, pues ya estaba haciendo una persona, por decirlo así, que era como, mira el negro este. Suena muy feo, pero literalmente es eso. Mira el negro este que está aquí desentonando con todo lo que conocemos. Y a su vez, a los propios jesuitas les interesaba muchísimo tener buena relación con Oda Nobunaga. Oda Nobunaga en este entonces estaba teniendo el problema de la unificación con Japón. Había territorios que se les estaban resistiendo y por lo tanto estaba teniendo bastantes contactos comerciales con los portugueses. Y de esos portugueses pues vinieron jesuitas. Y parte de estos jesuitas intentaron hacer, en este caso Alexandro, pues cogió e hizo pues bastantes acuerdos comerciales con Oda Nobunaga. Cuando Alessandro se presenta con Yasure delante de Oda Nobunaga, Oda Nobunaga se queda sorprendido de ver literalmente a una persona que es harto, fuerte y, de nuevo, negro. De hecho, la descripción exacta que podemos tener del manual infográfico de Oda Nobunaga es literalmente que describía que era grande como un buey, negro como un buey y fuerte como 10 hombres. Era la descripción. De hecho, esto de lo de que es como un buey en el propio Assassin's Creed, en el propio Ubisoft, lo han cogido. También demuestra el nivel de detalle tan criminal que tienen en Ubisoft, porque el casco que utiliza Yasuke en el videojuego es literalmente un dragón, que lo del dragón pues se explica luego más tarde, y a su vez tiene una cornamenta de buey en el casco, haciendo referencia a esto que Oda Nobunaga dijo en la realidad. Aunque seguramente en el juego pues ni lo diga, pero en la vida real pues ocurrió. La cuestión es que Oda Nobunaga cogió y le pidió, bueno, ordenó realmente a los jesuitas que le regalasen a Yasure. Los jesuitas, evidentemente, en este caso Alexandro, evidentemente, siendo un esclavo más, pues simplemente le dijo, mira, para ti, te lo regalo, porque en ese momento, pues tristemente, eran un poco una moneda de cambio, eran una mano de obra barata en el que poder cambiar intereses políticos y económicos. Y los jesuitas, como he explicado al inicio, hace unos cuantos minutos atrás, les interesaba muchísimo tener poder, tener influencia política en Japón y tener influencia, sobre todo, económica, además de comercial, evidentemente. Cuando Oda Nobunaga recibe a su servicio a Yasure, una de las primeras cosas que hace es modificarle el nombre, sobre todo para que sea más fácil de pronunciar para todos los japoneses de Japón de entonces. Y es cuando nace el nombre de Yasuke. Yasure se queda atrás, Yasure se queda en el olvido y se empieza a llamar Yasuke o Yasuke, como preferéis pronunciarlo. Yo cuando hago, por ejemplo, cuando grabo con Ama, pues sí que le digo Yasuke un poco para mantener el English o el Japanese. Pero bueno, la cuestión, cuando Yasuke o Yasuke entra a servir a Oda Nobunaga, él recibe un estipendio, recibe un dinero, empieza a recibir, deja de ser un esclavo y empieza a hacer un feudo. Y yo sé que aquí algunos van a coger y van a decir, pero un momento, ¿cómo que feudo? Y dicen que vamos a explicar esto bien. Cuando Oda Nobunaga coge y recibe a Yasuke es porque Oda Nobunaga ya sabía de Yasuke, que tenía bastante respeto por la cultura, por sus costumbres, sabía pelear, porque ya os he comentado antes que estuvo aprendiendo distintas artes de defensa personal en los 2 años antes de su viaje y sabía hablar japonés de forma fluida. Eso y lo grande que era fuerte, grande, pues hacía de Yasuke básicamente básicamente como una defensa potencial para Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, que en ese entonces estaba en una guerra constante porque quería literalmente evadir, o sea, quería pues unificar Japón, quería pues lo que más buscaba era evadir posibles problemas de conflictos. Y aquí es donde entra el tema de Yasuke. Yasuke, cuando entra a servir a Oda Nobunaga,
él recibe un estipendio. Pero no solo recibe un estipendio, recibe un nombre y sobre todo recibe un cargo. ¿Cuál es ese cargo? El de feudo. ¿Sabéis lo que es un feudo? Un feudo, cuando Yasuke recibe tanto el estipendio, o sea, un dinero, un sueldo por defender a Oda Nobunaga, también recibe espada, también recibe nombre, también recibe pues el ser un feudo de Oda Nobunaga. ¿Esto qué quiere decir? Que es un samurái. Oda Nobunaga cogió y, por decirlo de una manera, hizo titularización, vamos a llamarlo, del estado de Yasuke, como que ya no era un esclavo, ya no era un criado, como los jesuitas lo llamaban. Ahora empezó a hacer un samurái. Por lo tanto, Yasuke pues tenía distintas cuestiones. Yasuke estuvo desde ese momento en el que fue nombrado como samurái por Oda Nobunaga, información que se puede leer en su infografía, en su manual infográfico oficial, que está en este caso en Osaka. Quiero recordar que es donde se ha sacado esta información, una de las historiadoras. Pues él empieza a recibir un estipendio, y con este estipendio él empezaría a proteger a Oda Nobunaga en distintas cuestiones. No tenemos constancia de todas las peleas o guerras o situaciones de guerra que pudo estar Yasuke, pero sí que sabemos por el manual de Akechi Mitsuhire, que Yasuke estuvo presente en distintos enfrentamientos y enclaves de guerra, y de hecho estuvo también en el incidente de Honmoji, que es donde Oda Nobunaga falleció. En este incidente, Yasuke intentó pelear en el 1562, un año más tarde. Peleó contra los atacantes. Y en este momento es donde ocurre una cuestión. Akechi Mitsuhire, después de este incidente en el que pues, Oda fallece y Yasuke escapa, le coge y decide quitarle el título de samurái. ¿Cuál es la cuestión? Que esto es una situación que ocurrió en el 1582. Desde el 1582 hacia adelante esto se ha ido modificando, y actualmente los archivos oficiales, sobre todo después de lo que ocurriría con el viajero Edward 10 años más tarde, Yasuke volvería a ser nombrado como samurái. Para terminar, hay que aclarar este último punto, y es que daos cuenta de que Oda Nobunaga llegó, según él mismo, de su puño y letra, escribe en su propio diario, que ahora es un manual de infografía, él llegó a tener bastante aprecio y respeto por Yasuke. Tanto que le dejaba hasta comer en su delante en su mesa, que esto para un feudo, para un samurái, era muchísimo. Por aquí se puede más o menos llegar a vislumbrar que cuando ocurrió el incidente de Oda Nobunaga, Akechi pues seguramente le tendría bastante odio y recelo a Yasuke, ya que era una persona que había llegado nueva y que estaba teniendo bastante atención y aprecio de su maestro. Entonces, lo que ocurrió con este tema fue básicamente que Akechi le pillaría bastante tiro, le pillaría bastante odio, y le quitó el feudo, le quitó la titulación de ser un samurái. Lo lógico aquí sería pensar, bueno, pero no sé, lo lógico es que Yasuke, si su maestro ha fallecido en combate, él como samurái fallezca en combate. Y es que Akechi no lo permitió. Akechi decidió que Yasuke viviese con la deshonra de no haber muerto como un samurái, de no haber muerto con el honor Bushido, del código Bushido, de ser un samurái y de morir pues en el combate, protegiendo a su maestro. No tenemos mucha más información de lo que pasaría después de esto. Se sabe, o se especula, mejor dicho, que Yasuke se volvería otra vez a cambiar el título, volvería otra vez a cambiar su nombre a su nombre anterior, y en uno de los viajes que hubo entre Portugal y Japón, pues volvió a Mozambique, a su tierra. Pero esto es completamente ya divagar, porque no hay una información real de todo esto. Y pues eso es un poco la infografía de lo que es Yasuke, de lo que es el personaje histórico de Yasuke. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha gustado bastante porque es la primera vez que hago una infografía muy rigurosa, cogiendo apuntes
de manuales de historia oficiales, de ya no de información de Wikipedia, porque realmente lo único que vamos a utilizar de Wikipedia para este vídeo es para ilustrar con el arte Cocoon, pues vamos a intentar ilustrar todo esto. O sea, no, el arte Cocoon, no, el arte Nonbon, perdón, que es que claro, entre tanto nombre japonés, pues me empiezo a liar. Pero bueno, chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Dejadme un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos? Hasta luego, hasta luego.